Ya, ok. Entonces, como les vuelvo a repetir, la miocardiopatía en general se clasifican en tres grupos: la miocardiopatía dilatada, hipertrófica y la restrictiva. Dentro de la miocardiopatía dilatada hay varias causas, las primarias y las secundarias, y algunos que no se clasifican así estrictamente en primaria y secundaria. Las primarias, hay unas miocardiopatías dilatadas primarias en la cual se manifiesta habitualmente entre la segunda, tercera década de la vida y cursan sobre todo con insuficiencia cardíaca. Hay otras como la miocardiopatía hipertrófica, que como su nombre mismo lo menciona, se caracteriza pues por una hipertrofia marcada de todo el miocardio. Es cierto que en algunas regiones son mucho más hipertróficas que las otras, pero en general producen hipertrofia en el miocardio, y eso conlleva pues a que el llenado ventricular no sea el adecuado. Habitualmente cursan pues con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Hay otras como la displasia ritmogénica del ventrículo derecho, que generalmente afecta al ventrículo derecho, como ahí se menciona, pero también puede afectar al ventrículo izquierdo. Okay, pero como el compromiso mayor es el ventrículo derecho, bueno, se le conoce como displasia arritmogénica del ventrículo derecho. Y otras enfermedades restrictivas que también se consideran como primarias. Las secundarias, que habitualmente pues, son por hipertensión arterial, por diabetes mellitus o cardiopatía isquémica, y otras que no clasificadas como miocardio no compactado y miocardiopatía periparto, que habitualmente se considera como una miocarditis también. Entonces, hablemos del grupo que probablemente sea el más frecuente, que es la miocardiopatía hipertrófica. Como hemos mencionado, es una enfermedad primaria del miocardio. Se determina genéticamente, caracterizada por una hipertrofia. Como ya les mencionaba, puede ser, puede afectar a una región más que otras. Habitualmente la que más se compromete es la septal asimétrica. Hay otras en las que puede afectarse todas las regiones del miocardio, hablamos de hipertrofia concéntrica, apical, cuando solamente se hipertrofia la región apical, y medio ventricular, pues la parte media. La incidencia más o menos va entre 1 cada 500 pacientes a nivel mundial. Es la primera causa de muerte súbita en jóvenes, sobre todo. Entonces, esto es lo que uno debe de descartar, sobre todo en atletas de alta competencia, que muchas veces es la causa de muerte súbita, pues, ¿no? Cuando no hay una adecuada evaluación. Como les mencionaba, esto es frecuente entre la segunda y tercera década de la vida. A veces desde 13, 14 años ya el paciente puede presentar muerte súbita incluso, si es que no han sido diagnosticados. Lo que pasa es que al tener un miocardio mucho más grueso, no es que sea exclusivamente miocardio, sino también tiene una gran cantidad de tejido intersticial fibroso, y eso condiciona a que haya arritmias malignas como taquicardia ventricular y fibrilación ventricular, y que puede causar la muerte sobre todo durante el esfuerzo físico. Bueno, ustedes habrán visto en las noticias futbolistas o atletas de alta competencia que a veces hacen muerte súbita, ¿no? Realmente están asociados a este tipo de patologías. A ver. Entonces, la miocardiopatía hipertrófica es una enfermedad genética, es hereditaria, y el resultado de va a ser el resultado de algunos problemas en los genes que controlan el crecimiento del miocardio. Las personas más jóvenes son más propensas a presentar una forma más grave de miocardiopatía hipertrófica
pero sin embargo esta afección se observa pues en personas de todas las edades, ¿no? Si bien es cierto, aparece, como ya les mencionaba, entre la segunda y la tercera década de la vida, a veces pasan desapercibidos durante esa edad y recién se diagnostica cuarta, quinta década de la vida, sobre todo si tiene síntomas el paciente, ¿no? Generalmente pues no tienen síntomas, solamente se va a manifestar en algunos casos con la muerte súbita. Pues estos son los tipos de miocardiopatía hipertrófica. En ustedes hay una distribución diferente. En este caso tenemos una hipertrofia septal asimétrica, como vemos acá, donde la hipertrofia es exclusivamente de la región septal y el resto está, ¿no? Cuando es concéntrica, afecta a todo el ventrículo izquierdo. Como ven aquí, la afección es el ventrículo izquierdo sobre todo, y la región apical también puede estar comprometida, ¿no? Entonces va a depender de dónde esté la hipertrofia más marcada para catalogarla como hipertrofia septal asimétrica, concéntrica o apical. Y como ya les mencionaba, no es solamente que el corazón sea más grueso, exclusivamente de miocardio y todo es normal. Lo que pasa es que ese engrosamiento del miocardio es a expensas de un miocardio desorganizado, donde las células no tienen la alineación adecuada, como vemos acá, y la estructura pues va a ser diferente. Entonces, este espacio que existe entre célula y célula, pues va a estar lleno de tejido fibroso, que eléctricamente, recuerden que el sistema eléctrico del corazón tiene también su estructura a nivel del miocardio. Entonces, al haber esta desorganización, un miocardio desestructurado, como vemos acá, hay una desalineación de las células, esto conlleva pues a que haya arritmias ventriculares. Esto hace que haya taquicardia ventricular o fibrilación ventricular, sobre todo cuando el paciente hace esfuerzo físico y predispone pues a la muerte súbita. Entonces, el cuadro clínico, como les mencionaba, muchas veces el paciente puede debutar con muerte súbita, paciente completamente asintomático, sin ninguna patología previa, sin ninguna sintomatología previa, y pueden hacer muerte súbita. Esa es una forma de presentación. Sin embargo, en algunos pacientes sí puede haber sintomatología como disnea, angina de pecho hasta un 75%, fatigas, lipotimia, síncope. El síncope es un factor, es una de los síntomas que con mayor frecuencia podemos ver y nos hace sospechar de muerte súbita. El hecho de que el paciente tenga síncope, sobre todo en pacientes jóvenes, lo primero que tenemos que pensar es en una miocardiopatía hipertrófica, ¿no? Porque sobre todo cuando hay una hipertrofia septal y hay una obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo, el paciente puede presentar pues episodios de síncope similares a cuando hay una estenosis aórtica. Entonces, al haber una hipoperfusión cerebral, por una obstrucción en el tracto de salida, el paciente puede presentar síncope. Entonces, a sus pacientes se le tiene que hacer exámenes como hecho un electrocardiograma, un ecocardiograma. Probablemente en el electrocardiograma ya nos haga sospechar pues la hipertrofia por los índices que ustedes ya conocen. En el ecocardiograma se confirma y sobre todo se delimita, se ve qué parte del corazón o qué segmento del corazón es el que está hipertrofiado. Y otras manifestaciones son las palpitaciones y la disnea paroxística nocturna. Con respecto al pronóstico, como ya les mencionaba, hay algunos pacientes que son completamente asintomáticos, hacen su vida normal, mientras que otras pueden empeorar con el tiempo y rápidamente hacer insuficiencia cardíaca, ¿no? O como otros que también debutan incluso con muerte súbita, ¿no?
Entonces, en algunos pacientes la afección puede convertirse en una miocardiopatía dilatada, sobre todo cuando son crónicos. O sea, lo que inicialmente era una miocardiopatía hipertrófica, a la larga podrían convertirse en una miocardiopatía dilatada, sobre todo si tiene síntomas o signos de insuficiencia cardíaca de larga data. Estos pacientes, como ya les mencionaba, tienen mayor riesgo de sufrir muerte súbita. La muerte repentina puede ocurrir a temprana edad. Ejemplo clásico, lo de los futbolistas que fallecen en medio del partido. Y la miocardiopatía pues, hipertrófica es una causa bastante conocida, muerte súbita en atletas. De hecho, casi la mitad de las muertes por miocardiopatía hipertrófica sucede durante el ejercicio o después de que el paciente haya terminado su actividad física, ¿no? Ustedes recuerdan jugador camerunés, si mal no recuerdo, que hizo muerte súbita en pleno partido, ¿no? Entonces, al examen físico, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Bueno, en algunos casos el examen físico puede ser normal, sin embargo, en algunos pacientes sí puede haber algunas alteraciones, como es un soplo cardíaco, sobre todo si la hipertrofia del ventrículo izquierdo pues produce una obstrucción al tracto de salida. En esos casos sí se puede producir un soplo sistólico de foco aórtico. En uno puede estar los ruidos cardíacos aumentados, puede haber cuarto ruido si el paciente está haciendo insuficiencia cardíaca, pulso carotidio de descenso rápido tipo Zeller, y como ya les mencionaba, ¿no? Bueno, el soplo acá, que puede estar presente hasta en un 40% en caso de que haya una obstrucción de salida. Si hay obstrucción, hablamos se puede encontrar un soplo sistólico, eyectivo, habitualmente en foco aórtico. También puede haber un soplo de recurgencia mitral. Eso es ocasional, habitualmente es un soplo sistólico en foco. Entonces, esto es, por ejemplo, un ejemplo de miocardiopatía hipertrófica. Miren ustedes, este es en la imagen de ecocardiografía. No sé si esto... Ya. Esta es la imagen de ecocardiografía. Este es el septum intraventricular. Esta es la pared lateral del ventrículo izquierdo, aurícula izquierda. Se ve claramente pues una hipertrofia marcada a nivel del ventrículo izquierdo que puede observarse en el ecocardiograma. El tratamiento es sobre todo de inicio con frenar la frecuencia cardíaca, ¿no? Entonces, aquí lo que se trata de mantener es una frecuencia cardíaca dentro del rango normal, pero el más bajo posible. Normalmente la frecuencia cardíaca va de 60 a 100, entonces tratar de mantener en ese rango, ¿no? De 60 aproximadamente. Y ese es el objetivo, uno, para hacer de que el llenado ventricular sea el más adecuado en estos pacientes, y otro pues para evitar las arritmias ventriculares. Se pueden usar también antagonistas del calcio que también producen bradicardia para tener, como ya les mencionaba, una frecuencia cardíaca pues entre 30 latidos. ¿Qué otros tratamientos se puede hacer si es que hay una obstrucción marcada del tracto de salida, el paciente está haciendo una insuficiencia cardíaca también marcada y hay riesgo de que a la larga pueda ser una miocardiopatía dilatada o riesgo de, de muerte súbita por arritmias ventriculares frecuentes? Lo que se hace es una miomectomía. ¿En qué consiste eso? Que mediante el tratamiento quirúrgico se haga un recorte, una extirpación de una parte del miocardio. Entonces, se puede hacer eso, extirpación quirúrgica de una porción del septum intraventricular engrosado, ampliando la vía de salida del ventrículo izquierdo, ¿no? Sobre todo, como ya les mencionaba, cuando hay obstrucción en el tracto de salida y la abolición del movimiento anterior sistólico, así como de la insuficiencia mitral. Lo que pasa es que estos pacientes, a tener el miocardio tan engrosado, pueden comprometer incluso a la válvula mitral. Entonces, y la válvula mitral se hace cada vez más insuficiente si es que eso no se corrige. Entonces, en esos casos,
pues se puede hacer la miotomía por tratamiento quirúrgico. Otra forma, lo que no está acá, es la ablación con alcohol. Se inyecta alcohol por cateterismo cardíaco. Mediante intervencionismo cardíaco se ingresa a las arterias coronarias sin necesidad de hacer la cirugía. Se inyecta hacia las arterias que irrigan el septum interventricular, las arterias septales. Se puede inyectar alcohol y producir un infarto artificial, digamos, ¿no? Un infarto en algunas regiones donde hay demasiado músculo. Entonces, eso es otra forma de tratar también a la miocardiopatía hipertrófica, pero no está exenta de complicaciones, ¿no? A veces se puede producir una comunicación interventricular a consecuencia de esto, ¿no? Igual la cirugía es otro problema, porque imagínense, miren, como ven ustedes, se tiene que abrir todo el pecho, se hace una toracotomía y esto no está exento de riesgos también, ¿no? Tiene que aperturar la cavidad del miocardio, requiere una circulación extracorpórea para mantener la circulación normal. Entonces es una cirugía también no exenta de riesgos, es bastante riesgosa. Entonces, como una de las complicaciones más frecuentes de una miocardiopatía hipertrófica es la muerte súbita, hay algunos criterios para ver cuál es el riesgo de muerte súbita, sobre todo un trabajo que se hizo a los 5 años. Entonces, se ve una serie de variables para ver qué características tiene el paciente y hacer el riesgo de muerte súbita. Entonces se ve la edad, el espesor del ventrículo izquierdo, pues generalmente más de 15 milímetros, bueno, se considera como hipertrofia, normalmente es menos de 11, el tamaño de la aurícula izquierda, el gradiente máximo a nivel del tracto de salida del ventrículo izquierdo, es decir, cuando hay una obstrucción, mayor obstrucción habrá mayor gradiente. Si hay antecedentes en la familia de muerte súbita, también es un factor predisponente para hacer muerte súbita. Taquicardia ventricular no sostenida, eso realizado durante el Holter, y la presencia de síncope inexplicable, ¿no? Entonces son estas 7 variables que uno toma en cuenta para hallar el riesgo de muerte súbita. Hay unas calculadoras que ustedes lo pueden encontrar en internet, se ponen los datos y se te sale aquí automáticamente cuál es el riesgo de muerte súbita dentro de los 5 años. ¿Okay? Y de acuerdo a eso, pues se le da tratamiento, ya sea quirúrgico o tratamiento médico. Muy bien, a ver, hasta aquí, ¿alguna pregunta? A ver, un momentito, un break, van pensando su pregunta y ahorita continuamos. Ya, doctor. Ya chicos, a ver, ¿alguna pregunta hasta ahí? No, doctor. Ah, ok. Ya, ok, muy bien. Entonces, cuando vemos este tipo de pacientes, lo que tenemos que hacer, obviamente, la historia clínica, un ecocardiograma, electrocardiograma, etcétera, y hacer, pues, el riesgo de muerte súbita, ¿no? Por eso tenemos las
las variables que ya vimos hace un momento, que es la edad, historia de muerte súbita en la familia, síncope, gradientes en el tracto de salida, eso se ve en el ecocardiograma, y se hace la puntuación. Si la puntuación, el riesgo que sacamos en esa calculadora es menos del 4%, el riesgo es bajo. Si el riesgo es más del 6%, es un riesgo elevado, y entonces pues necesita tratamiento inmediato, ¿no? Necesita un cardiodesfibrilador. Como estos pacientes tienen alto riesgo de muerte súbita, es decir, pueden hacer arritmias ventriculares como fibrilación ventricular, taquicardia ventricular, entonces se le implanta al paciente un desfibrilador. Es un dispositivo que se pone en la región infraclavicular, es como un marcapaso, prácticamente es como un marcapaso, pero tiene función de desfibrilador. O sea, prácticamente el paciente lleva consigo esos desfibriladores que nosotros utilizamos para paro cardiorrespiratorio, paro cardíaco, pero en pequeñito. Es algo muy pequeñito que se pone debajo de la clavícula. Entonces, este dispositivo, que es un desfibrilador automático implantable, se llama, detecta si hay arritmia ventricular, y cuando eso sucede, entonces, en esos casos, pues, el dispositivo descarga, hace la descarga y transforma la arritmia ventricular en ritmo sinusal. Entonces, esto es lo que se hace cuando el paciente nunca ha tenido ninguna síntoma, no ha hecho todavía muerte súbita. Pero ¿qué sucede con los pacientes que ya hicieron muerte súbita y son recuperados de muerte súbita? O sea, los que se salvaron, tuvieron un paro y felizmente se salvaron. Entonces, estos pacientes que ya tuvieron parada cardíaca por taquicardia ventricular o fibrilación ventricular, primero hay que ver cuál es su esperanza de vida, porque pudieran tener, por ejemplo, alguna otra comorbilidad, si tienen un cáncer, por ejemplo, si es que la esperanza de vida para este paciente es más de un año, bueno, sí está recomendado implantar un cardiodesfibrilador. ¿Ok? DCI significa desfibrilador cardíaco implantable. ¿Okay? Está en inglés. Lo van a encontrar en otros libros, probablemente como DAI también, desfibrilador automático implantable. Muy bien, chicos. Esto con respecto a miocardiopatía hipertrófica. La miocardiopatía dilatada, que es otro tipo de miocardiopatías, bueno, como su nombre mismo lo dice, es una miocardiopatía en la cual se dilata el corazón, ¿no? Entonces, también es frecuente. Si es primaria, es decir, ya viene en los genes del paciente, habitualmente se manifiesta también igual entre la primera y segunda década de la vida. La incidencia va entre 5 a 8 casos por cada 100.000 habitantes, ¿ok? Y sobre todo hay que tener cuidado en pacientes de raza negra, en el cual es más frecuente y el pronóstico es mucho, mucho más sombrío. Con respecto a la sintomatología también, bueno, existen otras patologías que pueden producir manifestaciones clínicas de miocardiopatía dilatada. Por eso hay que tener presente, buscar otras causas secundarias, porque el corazón se puede dilatar por muchas causas, ¿no? Y sobre todo las congénitas en niños o en adolescentes, las causas congénitas son frecuentes. Muy bien. Miren ustedes, esto es lo que sucede con una miocardiopatía dilatada. Se dilatan ambas cavidades, aunque en algunos casos está más dilatado el ventrículo izquierdo, pero suelen dilatarse ambas cavidades, ¿no? Eso se llama miocardiopatía dilatada, y conforme esto se dilata, las válvulas también empiezan a dilatarse. El anillo de las válvulas se empiezan a dilatar, pulsan con insuficiencia mitral o tricuspidia, y eso pues conlleva que empeore el cuadro clínico del paciente. Hay
mecanismos básicos de miocardiopatía dilatada, como ya les mencionaba, factores familiares y genéticos, que eso sería la primaria, pero hay otros secundarios que en una miocardiopatía dilatada, que son pues por causas virales. La miocardiopatía postparto, por ejemplo, también es un tipo de miocarditis. En ese caso, bueno, no es viral, pero sí es más afectado por inflamación sobre todo. Y otras por efectos adversos citotóxicos como anomalías inmunes o a veces por la quimioterapia si el paciente está recibiendo quimioterapia por cáncer. En realidad hay una serie de causas de miocardiopatía dilatada, desde deficiencias nutricionales, fármacos. Bueno, con respecto a fármacos, como ya le mencionaba, sobre todo pacientes que reciben quimioterapia, sobre todo el 5-fluoruracilo, que es uno de los quimioterápicos que más producen miocardiopatía dilatada. En otros casos por el espasmo microvascular, por alteraciones del flujo coronario, hipocalcemia, sobrecarga de calcio, radicales libres, el embarazo, como ya les mencionaba, por cuestiones inflamatorias, igual que las miocardiopatías virales, VIH. Hay otras miocardiopatías subagudas y crónicas no muy bien determinadas, pero generalmente estas miocardiopatías son reversibles. Entonces, todas las miocarditis habitualmente son reversibles, ¿no? Se espera en el tiempo, pasa el periodo de inflamación, de afección viral y eso puede ser reversible. Entonces tenemos pues factores genéticos en la miocardiopatía dilatada, hay disfunción de células sobre todo por anticuerpos. Eso genera mutación del ADN, conductos genes alterados, alteraciones inmunes que finalmente conllevan a la disfunción del miocardio. Las infecciones virales también producen una inflamación que produce miocarditis. Y finalmente, pues la persistencia de viral que puede ser el VIH o cualquier otro virus, hacen pues una alteración, una disfunción miocárdica y finalmente una miocardiopatía dilatada. Como ya les mencionaba, en el caso de que sea viral, habitualmente es momentáneo, pasajero, pero va a depender de la severidad para que algunos pacientes puedan salir airosos de la enfermedad u otros a veces incluso pueden fallecer por una afección marcada de la función miocárdica. Bueno, finalmente cuando uno tiene miopatía dilatada, el producto final de todo eso es que el gasto cardíaco disminuye. Bueno, como realmente vamos a ver en las clases de insuficiencia cardíaca, va a haber mecanismos compensadores en la cual pues se va a dar todo el cuadro clínico de insuficiencia cardíaca con la acción neuromoral, se va a afectar, se va a activar las catecolaminas, etcétera. Y finalmente, pues, lleva a todo el cuadro clínico de insuficiencia cardíaca, en algunos casos de arritmias ventriculares, y como ya les mencionaba hace un momento, de insuficiencia de las válvulas, sobre todo mitral. Esto ya lo vimos. Entonces, ¿qué sucede cuando hay bajo gasto cardíaco? Porque finalmente, como ya les mencionaba, el bajo gasto cardíaco es lo que va a producir toda la sintomatología. Siempre hablamos de que uno de los síntomas más frecuentes de una insuficiencia cardíaca, cuando hay bajo gasto cardíaco, es la disnea. La disnea es la sintomatología más frecuente. Eso conlleva pues a otros síntomas como astenia, dinamia, intolerancia al ejercicio, oliguria, desorientación o trastorno del sensorio, sobre todo en adultos mayores, mareos, en algunos casos presíncopes, y finalmente eso puede ser un círculo vicioso que finalmente lleva todo el cortejo sintomático de insuficiencia cardíaca. En algunos casos puede haber otras sintomatologías, dolor precordial, palpitaciones, edema, pero lo que con mayor frecuencia se ve pues es la insuficiencia cardíaca. Todos los signos y síntomas de insuficiencia cardíaca van a ser evidentes
en pacientes con miocardiopatía dilatada, como ya les mencionaba, miocardiopatía dilatada, signo de insuficiencia cardíaca. A diferencia de la miocardiopatía hipertrófica, que como ya hemos visto, incluso los pacientes asintomáticos, pero hacen muerte súbita también, o sea, en cualquier momento. Mientras esto es más progresivo, probablemente en la miocardiopatía hipertrófica es más súbito y te puede llevar incluso, puede debutar la sintomatología del paciente con una muerte súbita, ¿no? Bueno, estos son los signos y síntomas que nosotros podemos encontrar, como ya les había mencionado. La presencia de pulso alternante, de insuficiencia ventricular grave, ingurgitación yugular, hepatomegalia, edema, ascitis, disnea, etc. Y al examen clínico, pues este es tercer y cuarto ruido, así como desdoblamiento del segundo ruido cardíaco. En algunos casos, cuando hay hipoperfusión, sobre todo cutánea y esférica por la piel, puede adquirir pues, un tinte itérico, ¿no? Sobre todo cuando hay afección hepática también de larga data, las bilirrubinas aumentan, sobre todo a predominio indirecto, y el choque de punta por la cardiomegalia que nos puede. La hepatomegalia, que es característica sobre todo cuando hay una falla cardíaca derecha y hay una afección de larga data, que inicialmente empieza con una falla cardíaca izquierda y conlleva una falla cardíaca derecha, y eso pues se manifiesta por hepatomegalia, ascitis, edema de miembros inferiores, ingurgitación yugular, es decir, todo lo que es de falla cardíaca. Y tenemos algunos factores de mal pronóstico, sobre todo cuando hay retraso en la conducción, elevación de presiones de llenado, una edad mayor a 55, hipertrofia, y el sodio serio es importante, por eso el análisis de gases arteriales, el AGA, y electrolitos para poder observar. El hecho de que nosotros tengamos sodio disminuido, eso quiere decir que hay retención exagerada de líquidos, y por lo tanto el sodio se diluye. El dosaje incrementado de noradrenalina o valores altos de noradrenalina hacen pues que también haya mal pronóstico, ¿no? Las arritmias ventriculares igualmente, defectos causados cuando uno los envía a un test de perfusión miocárdica, igualmente, que es el defecto portalio, datos en la biopsia de miocardio, perdón, el talio es por resonancia magnética. Datos en la biopsia del miocardio, que en algunas pacientes se puede hacer, no siempre se hace biopsia. Y la morfología ventricular, ¿no? A mayor esfericidad, a mayor dilatación del ventrículo izquierdo, obviamente el pronóstico es peor. Muy bien, a ver. Entonces, el diagnóstico se hace sobre todo cuando encontramos disfunción sistólica asociada a una dilatación ventricular, sin que tengamos alguna otra causa cardíaca pues identificable para que esto se produzca. Eso es sobre todo cuando hay una miocardiopatía dilatada primaria, ¿no? Pero si es secundaria, o por ejemplo, patologías valvulares, obviamente, probablemente pues, diagnosticamos primero la valvulopatía y después la miocardiopatía dilatada. Pero habitualmente cuando es primaria, es decir, cuando eso ya viene en los genes, es más frecuente, como ya les mencionaba, entre la segunda y tercera década de la vida. Entonces se diagnostica simplemente cuando encontramos sintomatología, insuficiencia cardíaca y dilatación del ventrículo izquierdo, o a veces biventricular. En algunos casos puede producir disfagia. Es tanta la dilatación de las cavidades que pueden comprimir algunas estructuras adyacentes como el esófago, y puede producir disfagia, ¿no? En el electrocardiograma, bueno, obviamente pues tenemos los signos y síntomas de ventricular que ustedes ya conocen. Haremos pues los índices de Sokolov, de Cornell, etcétera, y con eso nos puede dar una idea de crecimiento del ventrículo izquierdo, o a veces crecimiento biventricular. Y en el ecocardiograma prácticamente eso sirve para confirmar
el diagnóstico, donde vamos a observar sobre todo pues la dilatación de ventrículo izquierdo y de ventrículo derecho en algunos casos. Estas son las imágenes donde se ve claramente, esto es un, digamos, un ecocardiograma normal, y esto de acá se ve claramente como hay una dilatación marcada del ventrículo derecho, del ventrículo izquierdo, para hacer una comparación con un corazón normal, ¿no? Si esto es... no hay video. Entonces el diagnóstico sobre todo se hace pues con el cuadro clínico, obviamente, el electrocardiograma, radiografía y ecocardiograma, que sirve para confirmar. Puede completarse con otros exámenes como angiografía, cateterismo, sobre todo para ver presiones. El cateterismo cardíaco se hace para ver presiones en cavidades, y para ver si hay algunas otras afecciones como estenosis aórtica, prismas ventriculares, pero sobre todo sirve para hacer presiones el cateterismo cardíaco. Y con respecto al tratamiento, habitualmente el tratamiento es médico, se debe implementar algunas medidas higiénico-dietéticas como bajo consumo de alcohol, tabaco, etcétera, si el paciente consume, y obviamente el tratamiento de insuficiencia cardíaca, con IECAS, con ARAS, con beta-bloqueantes y espironolactona. Y si eso no es posible, entonces en algunos casos pues se puede agregar medicamentos, ya sobre todo el paciente es descompensado, se agrega pues medicamentos endovenosos como la dobutamina, los inhibidores de fosfodiesterasa, y como última instancia pues el trasplante cardíaco. Como ya les mencionaba, la causa más frecuente de trasplantes cardíacos a nivel mundial es la miocardiopatía dilatada. Esa es la causa más frecuente de trasplante cardíaco. Hay como formas secundarias de miocardiopatía dilatada, pues hay varias en realidad, como la miocardiopatía por alcohol, peripardo, por urea, por toxoplasmosis, por antracíclicos, que son quimioterápicos, miocardiopatía del ventrículo derecho, la miocardiopatía por SIDA o otros virus, miocardiopatía por Chagas, que es una enfermedad que es frecuente, sobre todo en Brasil y Argentina. Aquí no muy frecuente, pero sí hay algunos casos que pueden producir una miocardiopatía dilatada secundaria. Otros tipos de miocardiopatía dilatada son las alcohólicas, que sí también es frecuente aquí. Pacientes que son consumidores crónicos de alcohol, que a la larga pues producen una dilatación del corazón. Eso se llama miocardiopatía dilatada por alcohol. Miren ustedes el tamaño, si comparamos el corazón normal con el corazón de un paciente alcohólico, evidentemente pues se nota la diferencia, la dilatación del corazón. Toxoplasmosis también, bueno, es una causa relativamente frecuente de miocarditis, sobre todo en recién nacidos, ya que el parásito puede atravesar la barrera placentaria. Sin embargo, puede presentar también en adultos y debe tenerse presente al momento de hacer el diagnóstico de las miocardiopatías dilatadas. La afectación cardíaca puede presentarse en forma aislada o como parte de una toxoplasmosis generalizada. Siempre, bueno, el diagnóstico se confirma pues mediante prueba de fijación del complemento, y el tratamiento va a ser a base de antibióticos, ¿no? Y uno de los tratamientos que también se usa son los glucocorticoides, sobre todo para evitar las arritmias y trastornos de conducción, porque eso es básicamente un proceso inflamatorio que va a producir alteraciones en el sistema de conducción. ¿Okay? Como ya les mencionaba, se puede producir también en recién nacidos. Por irradiación, la radioterapia, así como la quimioterapia, también producen miocardiopatía dilatada, de manera que todos los pacientes que van a recibir quimioterapia o radioterapia deben tener un ecocardiograma previo. Por eso que en el IREM, por ejemplo, acá, tienen un cardiólogo, pues es el encargado de hacer ecocardiogramas previos a la quimioterapia o la radioterapia, eso para
evidenciar si con el tratamiento, sobre todo de antracíclicos, pueden producir pues, una miocardiopatía dilatada. La miocardiopatía urémica, bueno, es un poco menos frecuente, pero sobre todo se da pues en pacientes que tienen hipertensión arterial, anemia, sobrecarga de líquido, trastornos electrolíticos. Sin embargo, esto puede ser reversible y desaparece pues, con la hemodiálisis muchas veces. Muy bien. Y la del puerperio, como ya les mencionaba, la miocardiopatía puede estar presente, se denomina así cuando se produce una dilatación del ventrículo izquierdo. Eventualmente puede aparecer entre el segundo trimestre y en los primeros 6 meses que siguen al parto. Entonces, se pueden presentar ese tipo de patologías. La insuficiencia cardíaca se puede presentar pues, rápidamente y el cuadro clínico puede ser en unos casos alarmantes. Si bien es cierto, no es frecuente, pero hay que tener bastante cuidado, sobre todo en pacientes de raza negra, ¿no? Que tienen mayor predisposición a hacer una miocardiopatía del embarazo y del puerperio, o periparto se dice en algunos casos, en unos libros van a encontrar como periparto. La otra que sería la miocardiopatía restrictiva, que es un trastorno que se caracteriza pues, por un descenso de la distensibilidad ventricular y se deteriora pues, el llenado ventricular durante la diástole. Es un problema en el llenado ventricular. ¿Okay? Probablemente la actividad contráctil sistólica del ventrículo izquierdo está normal, no está afectada. El problema sí es en la diástole, o sea, un problema de llenado ventricular. Es menos frecuente de las tres, es la menos frecuente. Sin embargo, es importante tenerlo en cuenta. Esto lo vamos a pasar. Bueno, algunas causas de miocardiopatía restrictivas. Tenemos pues las idiopáticas, la esclerodermia, que es una enfermedad sistémica que puede también afectar el corazón, y otras infiltrativas. Esto sí, probablemente una de las más frecuentes dentro de este grupo poco frecuente sería pues la miocardiopatía restrictiva por sustancia amida, ¿no? Sarcoidosis, enfermedad de Harle, enfermedad de Gaucher, que también pueden producir, pero la amiloidosis es una de las patologías que sí son dentro de este grupo son las más frecuentes. Dentro de las miocardiopatías restrictivas, como vemos acá, hay tres tipos. Restrictiva simétrica es la tipo A, restrictiva del ventrículo izquierdo, que es el tipo B, y restrictiva del ventrículo derecho, tipo C. ¿Okay? Bueno, aquí en el tipo A, sobre todo, bueno, vamos a encontrar pues la amiloidosis en la cabeza, como ya les mencionaba, es una de las patologías más frecuentes en este grupo, y el problema va a ser un problema es en el llenado ventricular, en el momento de la diástole. La fracción de eyección, la contracción va a estar normal, el problema es el llenado ventricular. Igualmente acá. Entonces, cuando hay un problema en el llenado ventricular, como no se llena adecuadamente este ventrículo, obviamente las aurículas van a empezar a crecer, ¿no? Entonces empiezan a crecer, a veces se pueden afectar las válvulas por este problema de llenado ventricular y finalmente va a causar toda la sintomatología pues de ingurgitación yugular, edema en miembros inferiores, ascitis, sobre todo cuando hay compromiso del lado derecho del corazón. Bueno, esos son las miocardiopatías más frecuentes que se puede observar en un grupo de patología. ¿Tiene alguna pregunta, muchachos? Chicos, ¿alguna pregunta? Doctor, una pregunta. ¿La hipertensión arterial es predisponente de alguno de estos tipos de miocardiopatía? La hipertensión arterial lo que va a producir es una hipertrofia ventricular por un mecanismo
compensatorio inicialmente, pero es un mecanismo compensatorio a larga data que está dado por la ley de Laplace. Revisar un poco la ley de Laplace es una forma de compensar cuando la poscarga, como es el caso de la hipertensión arterial, se incrementa, entonces se trata de incrementar el espesor del ventrículo y eso pues conlleva una hipertrofia del ventrículo izquierdo como un mecanismo compensatorio, ¿no? Sí, claro, la hipertensión arterial, sí. A ver, Carla, ¿alguna pregunta? Gracias, doctor. Ok. Carla, ¿tienes una pregunta, creo? Ah, ok. Pensé que me alzabas la mano. Ok, muchachos, a ver, ¿alguna otra pregunta? Si hubiera, o cualquier otro tema, si es que no es este. Y la Muy bien, chicos, a miocardiopatía ver, aprovechando clínica, ¿Perdón? la Perdón, no te miocardiopatía escucho. arritmogénica. ¿Ya? ¿Cuál es tu pregunta? ¿Cuál es tu pregunta con respecto a la miocardiopatía ritmogénica?